encantada de estar contigo esta mañana, encantada pues eso, de que hayas decidido compartir esta mañana con nosotros y con todas las lectoras que aunque no están presencialmente, pero bueno, se han leído el libro, están contigo, le han mandado un montón de preguntas. Qué bien. Y bueno, no sé si Alberto quería contarnos un poquito, pues eso, un poquito del libro, ¿no? Ya que es el editor, Alberto Marcos, de Plaza de Janés, pues que nos cuente que nos introduzca un poquito el libro y bueno, un poco, a ver cómo surgió un poco la idea y luego ya empezamos a hablar tú y yo, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Hola Vanessa, ¿cómo estás, querida autora? La verdad es que es la segunda vez que acudo al club de lectura de Mía y la primera vez fue estupenda. Recuerdo que las lectoras que participaron en ese club pues tuvieron preguntas y opiniones muy interesantes y es un placer repetir, entre otras cosas porque yo siempre he visto los clubs de lectura como la forma perfecta para entrar en contacto directo con los lectores y con las lectoras, que muchas veces los editores estamos detrás del autor y a veces perdemos esa conexión directa con los lectores, ¿no? Entonces a mí me encanta participar en los clubs de lectura y me encanta estar en un club donde además por experiencia sé que se participa mucho. Así que quiero dar las gracias a Mía y también a ti, Mercedes, por haberlo organizado y por ser un poco la correa de transmisión con todas estas lectoras del club que han leído La mujer sin nombre de Vanessa Monfort y que ahora pues a través de sus preguntas y de sus opiniones pues van a participar junto con la autora. Aún así, yo espero que en el futuro podamos hacer algo presencial para que las que quieran además puedan estar un ratito con Vanessa y que ella les firme el libro, porque bueno, insisto en que ese contacto siempre es muy importante. Yo en realidad lo único que quiero es hacer una presentación muy rápida, porque me parece que lo interesante es que pases, Mercedes, a las preguntas, a las tuyas y a las de las lectoras, muy rápida de la autora, de Vanessa Monfort, y de la novela La mujer sin nombre. Vanessa Monfort creo que ya es una autora totalmente consagrada, realmente con Plaza y Janés esta es la cuarta novela que edita, aunque es la sexta que ha publicado en su... Iba a decir larga carrera, pero no, porque todavía eres muy joven como yo, pero sí que es verdad que has aprovechado muy bien tu tiempo, porque bueno, fuiste la ganadora del Ateneo de Sevilla el Premio Joven, también del Ateneo de Sevilla el Premio Adulto, con La leyenda de la isla sin voz, que fue la primera novela que publicaste con Plaza y Janés, ganaste el premio de novela histórica Ciudad de Zaragoza, con Mujeres que compran flores, bueno, pues la verdad es que yo creo que fue una novela que a ti te abrió las puertas del gran público, aunque ya se te conociera en los círculos literarios, de repente conseguiste vender más de 150.000 ejemplares, traducir, llegar a muchísimos países, ¿no? Más de 20 traducciones, triunfar en Latinoamérica y bueno, pues efectivamente llegar a muchísimos más lectores de los que tenías antes. Esa también la publicaste con nosotros con Plaza y Janés. El sueño de la crisálida fue tu siguiente novela y ahora por fin La mujer sin nombre, que nada, lleva un par de meses en librerías y que ya está empezando a cosechar unas críticas estupendas. Si nos acercamos un poco a esta trayectoria de novelas, pues lo primero que se da cuenta de Vanessa es que es una autora polifacética, que es una autora que nunca se ha dejado llevar por un género determinado, sino que para ella cada novela yo diría que es un mundo, es una aventura, es una experiencia diferente y eso creo que también encaja un poco por tu faceta artística también tan ecléctica, desde productora de cine, pasando por escritora, periodista y desde luego también autora teatral. Este año, de hecho, has estado nominada a los premios de teatro, a la mejor autoría teatral por Firmado Lejárraga, que de alguna manera es el germen teatral de esta novela de La mujer sin nombre. Cuando nosotros vimos la obra de teatro, la gente de la editorial, David Trías y yo, que somos los editores de Vanessa, pues la verdad es que nos vimos totalmente atrapados por la historia de esta mujer, una mujer que, bueno, había escrito junto con su marido algunas de las obras literarias más importantes del siglo XX, pero que era una persona totalmente desconocida y desde luego no había sido
celebrada como se merece, porque Gregorio Martínez Sierra, su marido, pues se había llevado un poco la autoría precisamente de todas esas obras. Es una historia que nos atrapó por lo excepcional del tema, pero también por la capacidad de Vanessa para contarnos con emoción, con intriga, con suspense también y con mucha delicadeza una historia de amor, la de este matrimonio, María Lejarraga y Gregorio Martínez Sierra, unidos por la escritura, y también por el relato de un siglo, ¿no? Del siglo XX, con todos los hitos literarios, sociales, políticos que la propia María Lejarraga vivió en primera persona. Todo eso, ya os digo, se estrenó en el CDN, en el Centro Dramático Nacional en Madrid, con un éxito impresionante que hizo que se repitiera además la obra un año después, y ahí está el germen, ¿no?, de lo que es la mujer sin nombre. Vanessa retoma esta historia y decide escribir una novela que es una novela para mí, ya lo he dicho en otras veces, no me gusta decir la mejor novela de ninguno de mis autores, pero sí que creo que es una novela donde Vanessa ha volcado toda su experiencia, todo su amor por la literatura y también desde mi punto de vista, toda su ambición, porque creo que sí que es la novela más ambiciosa de las que ha escrito hasta ahora. Y ahora mismo ya podrá decirme, pues no estoy de acuerdo con nada, y me parecerá bien, porque ella es la autora. Vanessa, no me enrollo más, decirte simplemente que siempre es un placer hablar de tus novelas, que ojalá lo hubiéramos hecho más a menudo con esta, debido a la pandemia no ha podido ser así, pero quiero agradecerte como siempre tu cariño, tu profesionalidad y tu confianza en Penguin Random House y en Plaza y Janés. El editor ya se calla, os voy a dejar a Mercedes y a Vanessa que empecéis a hablar de La mujer sin nombre, que hay mucha tela que cortar, y por supuesto que la voz de las lectoras, de los miembros del Club de Lectura Mía, pues también participen en esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Echo de menos a mi editor y este tándem que tenemos, pero ya bueno, lo sé. Todo se andará. Todo se andará, efectivamente. La verdad es que yo soy además muy lectora de Mía, con lo cual me hace mucha ilusión este club de lectura, porque vamos, quiero decir que no tengo que disimularlo. muchísimos años, con lo cual y luego además creo que es una idea buenísima el tener un club de lectura dentro de una revista como esta, porque está claro que por los contenidos tenéis intereses comunes y entonces es fantástico. Estoy deseando escuchar esas preguntas. Y bueno, como decía Alberto, pues agradeceros la iniciativa, que me encanta. Me estoy tomando aquí un cafecito con vosotros mientras tanto y deciros que sí, que yo, vamos, con esta novela he echado el resto, o sea, yo no lo sé hacer mejor, o sea, es decir, a día de hoy, igual dentro de 2 años sí, pero ahora mismo ya veremos, ya veremos. Pero a día de hoy he echado todo lo que sé a nivel de oficio y sobre todo a nivel de... He dicho muchas veces que me he dejado la piel del corazón en esta novela, porque el personaje me creó tal adicción. Yo creo que ya ha ocurrido en la obra de teatro, me generó adicción a mí, le generó adicción a la prensa, le sigue ocurriendo a la prensa. Yo no he escuchado tantas veces entre la obra de teatro y las entrevistas esta vez, tantas veces decir no tenía ni idea, no tenía ni idea, no tenía ni idea, porque es tan sorprendente. Es una de las cosas que iba a decir yo. Sí, que claro. Que es sobre todo, o sea, primero darte la enhorabuena por la novela, porque es espectacular, y gracias. Luego, o sea, agradecerte, ¿no? Que yo creo que es una cosa que le pasa también a las lectoras, que, o sea, llegas a plantearte, pero ¿cómo es posible que yo no supiera que la existencia de esta mujer y todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, no sé, una cosa que nos han preguntado mucho las lectoras, bueno, que es una pregunta que tenía yo también preparada, o sea, ¿qué te llevó a escribir sobre esta mujer? Un poco cómo la conociste, que bueno, soy viejas conocidas, entre comillas, ¿no? Porque ya habías escrito una obra de teatro que se ha estrenado este año, bueno, el año pasado, pero ¿cómo la conociste y qué te llevó a escribir tanto la obra de teatro como luego ahora la novela? Pues mira, como empezó mi historia con María Lejarraga, como suceden todas las historias de amor más bonitas, por casualidad. Es decir, no la iba buscando, era un personaje en busca de autor, como en plan Pirandello, ¿no? Que además ella fue traductora de Pirandello, además. La verdad es que yo había escuchado hablar de ella en el mundillo teatral, pero como uno que oye campanas y no sabe dónde. Es decir, se rumoreaba que María Lejarraga había colaborado en algunas obras de su marido, a lo mejor los personajes femeninos, no se sabía en qué porcentaje. Claro, lo que yo me encuentro luego es muy distinto. A mí me llaman del Centro Dramático Nacional un día y me dicen que van a hacer un ciclo de 3 mujeres que han tenido cierta importancia en la dramaturgia,
porque no tenemos referentes dramatúrgicos casi en el siglo XX, entonces, por lo menos en esa primera mitad, ¿no? Entonces me hablan de 3 autoras, pues Alma D'Angelico, tal, y me dicen, pero que son posteriores en realidad, es Guerra Civil y tal, y de repente me dice María Lejárraga, la habíamos pensado para ti. A mí se me puso el corazón a 2000, porque yo había escuchado esta historia hablando un día, una noche, con Rosa Montero, con mi pareja y con otra amiga que terminó siendo la documentalista, que había vivido en París y no sabía por qué se había obsesionado con esta mujer. De todas maneras, que fue una causalidad ya curiosa, porque 6 meses después me estaba sonando el teléfono para decirme, mira, Vanessa, como eres dramaturga, eres novelista y además has escrito libreto, digamos que la vas a entender en todo su amplio espectro, porque esta mujer era esas 3 cosas, ¿no? Entonces, bueno, me pongo a investigar y en ese momento estoy viviendo en Nueva York con una beca con la Universidad de Columbia, que por cierto me becó el departamento de Columbia que inauguró el agente de María. O sea, yo es que como que me la iba a encontrar sí o sí. Todo está relacionado. Pero es que de eso me he enterado hace poco, revisando papeles, digo, ¿por qué pone George Pornov si es cátedra George Pornov si esto es un personaje mío? Y no era un personaje mío, es que era el señor, bueno, en fin. El caso es que estoy en Nueva York, me estoy documentando, y allí contacto con Patricia O'Connor, que es la investigadora que da por primera vez con este rastro de la mujer sin nombre, que da con ella investigando a Gregorio Martínez Sierra, y de repente empieza a darse cuenta, un poco como yo le pongo a Noelia en la novela, que no es un autor, quizás es una autora lo que está detrás. Desde los años 60 esta mujer publica una investigación que nadie hace ni caso, que se queda en el ámbito académico y que es otra cosa, es parte del misterio que yo trato de desentrañar en este thriller de época, que ha pasado desde los 60 hasta aquí, que esta mujer hemos perdido el rastro. Bueno, total, que me pongo a investigar sobre ella, le digo a Patricia, ¿tú contactaste con algún tipo de familiar? Me dijo, sí, pero tienen que tener 100 años, las sobrinas. Bueno, total, que vuelvo a Madrid para unas revisiones médicas, me voy a la Plaza de Oriente y me empiezo a colar por los portales porque me dijo Patricia O'Connor que por allí vivían las sobrinas. Para todo esto ni idea de dónde, ¿no? Yo voy preguntando a los ancianitos de la plaza, ¿usted conoce a las señoras que deben de tener 100 años? Bueno, total, así llego a casa de Margarita, que falleció hace 3 meses ahora, pero que he llegado a conocer, que era su ahijada y que fue la guardiana de su secreto, y gracias a ella tenemos parte de, bueno, en realidad todos los documentos que prueban la autoría total. Cuando empiezo a investigar a esta mujer, ya me doy cuenta de que lo que a mí me habían contado, lo que se me rumoreaba, era solamente la punta del iceberg. Es decir, que las 90 obras de esta mujer hay pruebas suficientes para atribuírselas a ella y no a su marido, y entre ellos hay clásicos que yo incluso, vamos, sabía lo de Canción de Cuna, pero no recordaba que El amor brujo de Falla era de Gregorio Martínez Sierra, o sea, seudónimo de María Lejárraga. Y luego además me empiezo a encontrar una mujer que ha viajado por todo el mundo en una época en la que una mujer casada no podía viajar sola, una mujer independiente, una mujer políglota que conoce a todo. Bueno, yo me meto y empiezo a abrir cartapacios en la casa de Margarita y me empiezo a encontrar fotos dedicadas de Stravinsky, de Lorca, de Manuel de Falla, de Pasionaria, yo qué sé, es que una mezcla de Pastora Imperio, una mezcla de protagonistas de un siglo, que dije, bueno, esto ha sido el secundario de lujo de todos los nombres que aparecen en nuestras enciclopedias de todo el siglo XX, porque vivió 100 años. Dije, es posible que un personaje me pueda llevar de la mano a conocer la parte más íntima, porque, claro, no solamente eran fotos con una dedicatoria por detrás, cariñosísima, no era normal que esa mujer, que tuviera ese carisma, esa mujer, como para que le dedicaran a ella esas fotos. ¿Quién era esta mujer? Y luego además empiezas a bucear en las cartas y te das cuenta que hay una interlocución con Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, de tú a tú, también muy íntima, con Manuel de Falla, con bromas, con chistes, escritores y creadores jugando a sorprenderse. Entonces, claro, dije, bueno, esta mujer va a ser como el taxi de Midnight in Paris, de Woody Allen. Me va a llevar donde yo quiera, a la París de la Belle Époque, a la Francia ocupada por los nazis, buscada por la Gestapo. Es decir, a ratos es una heroína de Julio Verne y a ratos es una de Shakespeare, protagonista de uno de los triángulos amorosos más apasionantes que yo, vamos, que es absolutamente literario, no parece ni verdad. Sí, una de las cosas que más nos dicen los lectores es precisamente eso, ¿no? O sea, se sorprenden mucho con la historia porque no la conocían, y también, o sea,
Rosando también lo que es el que cuentes todo, o sea, cuentes un siglo entero, o sea, a través de la vida de María, ¿no? Cuentes un siglo entero y todo lo que pasó durante ese siglo, sobre todo en España, también un poco en el mundo, con el tema de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y la gente se sorprende mucho de decir, ¿cómo es posible? O sea, que una mujer, o sea, que tiene tanto talento, o sea, que había estado con las personalidades más importantes de la literatura de España de principios de siglo, bueno, de hasta mitad de siglo, hasta que llegó la Guerra Civil, ¿no? Lo fastidió de todo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esa mujer haya pasado desapercibida, ¿no? Y cuánto tenemos que agradecerle, ¿no? A esa mujer. Y, o sea, sobre todo eso que le llama mucho la atención, y a mí también, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado tan desapercibida su historia? Sí, ahí es la segunda parte del thriller, por eso lo sitúo en la actualidad. Alguien que verdaderamente no entiende eso y empieza a investigar. ¿Por qué? Porque, claro, hay mujeres en la historia que, bueno, ella, por sus peculiaridades de vida, digamos que era maestra, que no podía firmar obras públicamente, primero empieza a firmarlo él, pero digamos que es un acuerdo entre los dos, tácito, en la que ella se inventa al autor, que va a ser Gregorio Martínez Sierra. El mejor personaje de María de Lejárraga es su marido. Es su mejor personaje de largo, vamos. Porque es que además el otro se lo cree e interpreta ese papel. Y yo creo que termina creyéndoselo. Entonces, claro, ahí hay una tormenta perfecta de acontecimientos curiosos entre el momento en el que deciden que, bueno, ve firmando tú, porque ella además no tiene ese ego de figurar. Sí tiene un ego de autor, porque a ella cuando no le sale algo bien a nivel de oficio dice, ay, esto no me ha salido muy bien, o esta obra mía en realidad es mejor que esta que se ha estrenado no sé dónde. O sea, es decir, que ella conoce perfectamente su talento, pero claro, al no ser novelista, no tiene referentes. Ella, claro, las novelistas del 19 o principios de siglo, ahí estaba... de principio del 20, ahí estaba Virginia Woolf hablando de la necesidad de una habitación propia. ¿Por qué? Porque podían escribir en casa. El tema es que escribían en casa mientras acunaba al niño, ponía el puchero, pero no tenían por qué salir de casa. Una dramaturga sí. Una dramaturga, ella, yo creo que María en algún momento dice, bueno, como a mí lo que me hace ilusión es que mis amigos, en realidad, Juan Ramón, mis colaboradores, todos saben que soy yo, porque lo saben. Y el público, cuando yo veo que se levanta a aplaudir, a mí me es suficiente. Veo que ella cuenta de una manera muy bonita en una carta cómo se enjugan las lágrimas los hombres. Dice, las mujeres, pero los hombres que se enjugaran las lágrimas, ella disfruta mucho de eso. Y no le gusta demasiado la farándula. Ella es más de hacer una soirée en su casa, y está ahí Stravinsky con Falla tocando en Navidad, y viene Benavente, y bueno, pues hace sus petit comités. Sin embargo, a Gregorio le encanta ir del gran autor, que un poco le duele la píldora, la crítica, los dimes y diretes, y ella eso, bueno, a Juan Ramón le hastiaba y se quedaba a veces en casa con ella, porque los cafés literarios también le hastiaban bastante, le deprimían, bueno, le deprimía casi todo, pero bueno, le deprimían mucho. Entonces, claro, en ese contexto, esta mujer, a partir de un punto, dice, yo necesito un instrumento para que mis obras lleguen a algún lugar. Y ese instrumento es su marido, porque ya no solamente es su nombre de pluma y su seudónimo, es que además ese seudónimo puede ir a los cafés literarios a conocer a los críticos, puede conocer a los actores, puede alternar con los gerentes a los que había cafés donde los autores iban a pasar sus libretos. Como por ejemplo el Fornos era conocido por eso, otro que había en Santa Ana, iban a pasar sus libretos a los gerentes. Y una mujer no era bienvenida a las tertulias literarias, con lo cual, ¿cómo habría podido alcanzar a esos gerentes? Eso, imposible. Así que cumple una doble función Gregorio, el seudónimo y la persona que se mueve, porque para eso tenía mucho talento, igual que lo tenía como director. Con lo cual, claro, hay una labor de silenciación, digamos, de ella misma, pero luego, claro, no entra en su ecuación mental y en su guión. Es que estos los escritores lo hacemos mucho. Nos escribimos un guión de la realidad. Bueno, lo hacemos en realidad todos, nos inventamos un poco la persona que amamos, pero los escritores podemos tener esto de realidad en la persona a la que nos hemos enamorado y luego un constructo que es el papel que tú le has atribuido a esa persona. Y te imaginas hasta los diálogos. Y como no coincida, te cabreas, claro, porque... María, dentro de su constructo mental de lo que iba a ser el matrimonio perfecto, unión intelectual, que para ella era la más importante, si un hombre colaboraba intelectualmente contigo, es que te consideraba un igual, que no está mal pensado para la época, o sea, un tándem perfecto, de repente se cuela durante un viaje largo que hace ella en la ecuación Catalina Bárcenas, que es la actriz más guapa y más talentosa de la época. Y Gregorio se enamora de ella, y ella, después de un largo triángulo amoroso de casi 11 años, se queda embarazada.
Y María no sirve para hacer como otras mujeres de la época y otros hombres. Ella escribe sobre la hipocresía social y decir, bueno, pues tenemos dos familias, tú no reconoces a ese niño o niña y vuelves a casa y aquí paz y después gloria, ¿no? O que tuviera una doble vida. Entonces ella decide que lo tiene que reconocer y rompen. Y entonces ahí es cuando empieza el verdadero drama, porque quedan los dos atrapados por una firma exitosa. Catalina Bárcena no sabe que los papeles que ella interpreta en realidad no los escribe su amante, los escribe la mujer de este, por lo tanto no se la puede quitar de encima. Y ella, por otro lado, le escribe papeles a Catalina donde a ella le toca hacer de la mujer que ha sido traicionada y que lo está pasando fatal para que se ponga sus zapatos, y empieza a escribir sobre tríos amorosos, ¿no? O sea, es una historia en ese sentido tremendamente, iba a decir, romántica, pero es un poco al contrario, es una historia de un desamor, ¿no? Por ejemplo, Pilar Fraile, te voy leyendo un poco los nombres de las escritoras. Bueno, la verdad es que te digo, casi todas preguntan un poco eso, ¿por qué te decidiste por la historia, no? Un poco pues preguntan mucho por un poco la injusticia, entre comillas, ¿no? O sea, en realidad es que fue una mujer, o sea, ya no solo porque escribió, aunque fuera en la sombra, ¿no? Cuando pocas mujeres se atrevían, ¿no? Sino que era una mujer pues súper culta, pues feminista. O sea, una cosa que llama la atención, o sea, que desde tu perspectiva tú lo cuentas y o sea, tiene más explicación, ¿no? Pero claro, desde nuestro lado, o yo como lectora también, ¿no? Y muchas lectoras preguntan, o sea, ¿cómo es posible, o sea, que en realidad, o sea, ese hilo que le unía siempre a Gregorio, o sea, ¿era solo, o sea, intelectual o por un interés, entre comillas, literario, o también era sentimental? O sea, que no, en realidad, o sea, era muy feminista, pero no se llegaba a despegar de él tampoco, ¿no? También era un poco eso, ¿no? A ver, quedan atrapados, tienen una interdependencia. Él también, porque él ya separado le escribe cartas cuando está de gira, me duele aquí, me duele allá, hoy me he preocupado por esto. O sea, él es muy pupas, es 7 años menor que ella, que eso ya en la época es una cosa curiosa. Tuberculoso desde la infancia. De hecho, el padre de María le dice, ¿estás segura de querer unir tu sangre o tu familia a esa familia de tuberculosos? Porque el padre era médico y se habían muerto los hermanos de Gregorio, se fueron muriendo como un reguero de pólvora hasta llegar a él. Y de hecho María, cuando pide la beca para irse por Europa, es porque dicen que si no, no va a sobrevivir, que se lo lleve a París, entonces, porque aquí hay un foco de tuberculosis importante. Entonces, él está a punto de morírsele 2 o 3 veces. Cuando él muere, ella está en el exilio y dice, ay, Dios mío, con lo que he cuidado yo a esa criatura. Criatura, le llama mi muñeco. Sí. No es demasiado grande él tampoco. Quiero decir, yo creo que la relación que tiene María con él, y curiosamente el otro día me rescataron en La Sexta, en una entrevista, unos fragmentos que le habían grabado en su día a Margarita hace unos años. Curiosamente, cuando salió un documental que hablaba de varias mujeres, la mencionaron a ella y decía curiosamente lo que yo llevo diciendo un montón de tiempo, y esto no lo hablé con ella, la relación materno-filial que tenía María, no solamente con Gregorio, sino con las personas que más quería y que consideraba. Ella era la fuerte siempre. Entonces, claro, con una relación así, claro, se convierte, tu pareja se convierte casi en tu hijo, o por lo menos en una especie de menor de edad, ¿no? Que luego era talentosísimo como director, se va formando un poco con ella, porque ella al principio viven del sueldo, los dos, del sueldo de maestra de ella. Por lo tanto, ahí es el tema de tener que firme él, porque yo no me puedo jugar mi sueldo, pero bueno, yo imagino que ella pensó que en algún momento eso se reconduciría, ¿no? O le daba igual porque era una comunidad de bienes, y como eran una pareja, pues bueno, pues bien está. El caso es que, claro, en ella hay una evolución, y la evolución es la traición y el desamor. No es que siempre se quedara colgada de esa relación, es que ella no podía escribir sin su nombre de pluma, porque en él había volcado todo su talento y una trayectoria exitosísima. Entonces, de repente, ¿qué hacía? Decir, oye, por cierto, que yo escribía primero. Cuando lo dijo, que ya había muerto él, porque sí lo dijo, y escribió unas memorias, se escribieron en España, no la creyeron y encima la insultaron gravemente en la prensa, diciendo cosas como si un hombre de la talla de Gregorio Martínez Sierra hubiera necesitado que le iluminara a su mujer, o a nosotros nunca nos gustó María Martínez Sierra ni a su marido tampoco. O sea, esto publicado en la prensa nacional española. Entonces, ella, que era muy inteligente, yo creo que intentó sujetar ese triángulo amoroso, porque si se iba su marido, su firma, o sea, lo había apostado toda una carta. Pero luego
que está un tiempo sin escribir, y de hecho él le manda cartas intentando convencerla y haciéndose la víctima y tal, incluso una carta cuando ya han escrito todos sus grandes éxitos diciéndole: estoy intentando escribir con Martina para nutrir nuestro repertorio, bueno, cuando quieras o puedas, si no quieres escribir más. La otra está en Niza curándose el desamor. Bueno, estoy intentando escribir yo, y ya le voy perdiendo el miedo a los diálogos, y tú dices, pero si has escrito todos tus éxitos, o sea, una cosa. Por eso digo que pruebas más que suficientes. Entonces ella, cuando vuelve a Madrid, que no tiene ni ganas de escribir, que en ella eso es una cosa muy extraña, ha escrito ya Sortilegio, que no se llega a estrenar, y de repente vuelve porque le dicen que la reclaman para fundar el Lyceum Club. Entonces vuelve una María distinta. Vuelve una María, ya sabes que a mí las crisálidas me obsesionan. Bueno, pues esta es otra, hay una evolución. Vuelve la María que se va a meter en política de cabeza, más por una cuestión social de defensa de la mujer. Y ahí empieza a dar mensajes a las mujeres para que no les pasen según qué cosas. Es decir, que se formen, que sean independientes, dice cosas como las mujeres tenemos la tendencia de ponerlo todo en la carta del amor, que es la más insegura que existe. O decir, mujeres de España, hay algo tan grande que las está esperando, nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Estudien, busquen en los libros, dejen de bordar, en fin. Vuelve una María que se mete de cabeza con un grupo de mujeres increíbles, ahí en la Casa de las 7 Chimeneas, que es el Lyceum Club, y está Colombine, gran periodista, que va a ser nuestra primera corresponsal de guerra. Están las 2 primeras mujeres colegiadas, abogadas en España, Victoria Kent y Clara Campoamor, que van a luchar por el voto femenino. El Lyceum Club, ahí se gesta en esa tertulia de mujeres el voto femenino, la ley del divorcio, el reconocimiento del matrimonio civil y el reconocimiento de los hijos ilegítimos. Casi nada. Ahí está también Zenobia Camprubí, muy amiga de María. De hecho, ella celestine a Zenobia con Juan Ramón Jiménez. También a la sombra del genio en este caso, pero bueno, porque por lo menos María siguió escribiendo aunque fuera en la sombra. Zenobia no, Zenobia era una gran cuentista y era una reputadísima traductora de Tagore, lo tenemos en español por ella, formada en Columbia University, pues ha pasado a la historia porque le hizo la vida imposible a Juan Ramón y se dedicó a transcribir sus obras hasta el final y a cuidar sus depresiones. En fin, hay un ramillete. Elena Fortún, ahijada literaria de María, también está en el Lyceum Club, la autora de Celia. Son un grupo de mujeres impresionantes y a partir de ahí María ya se presenta como diputada, acaba siendo diputada por Granada y empieza su vida política y entra en las Cortes, que es lo que le va a costar el exilio, aunque ella en realidad no le vas a escuchar discursos políticos infinitos. Ella habla de la educación de la mujer, habla de la necesidad de que intelectualmente se reconozcan sus méritos, habla de la necesidad de que tenga una independencia, de salir de un país, de que no es una menor de edad, y habla sobre todo de todo eso en complicidad con el hombre. En ningún momento insulta a la otra parte. No se divorcia nunca, bueno, no les dio casi tiempo, porque llegó la guerra y luego con el franquismo esos divorcios fueron nulos. La que sí se divorcia según aprueban la ley es la mujer de Valle Inclán, que también es un personaje muy divertido en la novela. Según se aprueba la ley del divorcio, la Blanco dice, yo me separo de este. La primera. Y la segunda, Pastora Imperio, que también aparece porque su marido era un maltratador. Ahí se aprueban algunas leyes contra el maltrato ya, de género. Y luego, pues claro, llega la guerra, ella no se ha divorciado, y yo creo que no se divorcia, entre otras cosas, porque no se fía ni un pelo. Entonces piensa que lo que no le reconozca como coautor, que él dice que sí, que le firma un documento privado para que no haya escándalo, pero para que ella por si se muere antes que él, bueno, luego no la reconoce en su testamento, pero es viuda. Es viuda. Entonces, por eso no se divorcia, no tanto porque estuviera enganchada a la relación, que ella ya sabía que no, sino porque no era tonta. O sea, esa fase del desamor, lógicamente, la pasó, ¿no? Un poco como cuentas cuando estuvo en Niza, pero que luego en realidad lo que era... O sea, fue un cambio. De hecho, según una cosa que nos pregunta mucho también, por ejemplo, Teresa Jimeno, Justinia Kowal, sobre todo el tema del feminismo, ¿no? O sea, que fue una mujer, o sea, una bandera del feminismo en España muy importante. Claro, pero lo que hay que entender es la cronología. Yo tampoco lo entendía hasta que la vi. Es decir, hay una primera parte en la que ella está rodeada de todos los prohombres de la literatura y la creación española y está en la sombra. Aunque la respetan, y los que saben que es ella, que son sus íntimos colaboradores y tal, evidentemente hay un respeto absoluto.
Ahora, claro, llega la mitad de la novela, para entendernos, y de repente ella se separa y pasa lo de la niña que tiene Gregorio, se va a Niza y vuelve ya como María Lejárraga, y esta era una mujer que si no tenía un estrado se iba por los pueblos de España y decía, ¿y dónde están las mujeres? No, es que ellas estas cosas, en los mítines, ellas estas cosas no les interesan, no sé qué. Y ella decía, hombre, pues utilizaban las armas de los hombres, decía, entonces no respetan vuestras mujeres, pues si yo fuera hombre, mi mujer iría donde yo le dijera, y si no quiere venir, pues yo diría, y entonces, pues tiene razón de acompañar, y se iban a buscar a las mujeres, y ella no empezaba los mítines hasta que estaban las mujeres. Y esto es dar vueltas por la España del hambre, con mujeres colgadas de los pechos, que algunas se le desmayaban de hambre en los mítines, o sea, son unas estampas impresionantes. Y ella, cuando llegaban las mujeres, claro, a ellas les sorprendía ver a una mujer hablando en un estrado por primera vez, y lo siguiente que les decía es, ¿no se han dado cuenta ustedes de una cosa? Ahora podemos votar, cuenten con los dedos, ¿cuántas son en este pueblo? ¿Sois más? Tenéis derecho a votar, tenéis derecho a eso, y claro, las otras ojipláticas. Entonces, esa es una labor que hizo María Lejárraga, pero claro, este sentimiento de la independencia femenina, que ella ya lo tenía, porque la verdad es que como a Gregorio, con que le escribiera las obras le daba un poco igual lo demás, ella también tenía mucha libertad. Entonces, igual que viajaba con Falla para escribir El amor brujo y se encerraba con un hombre soltero, ella casada, en un hotel de la Alhambra, allí a componer, en fin, pues viajó con Turina y tuvo más que palabras, porque ya existía el triángulo amoroso y ahí vivieron sus 1001 noches. O sea que también ella esa independencia la ejercía dentro del matrimonio, porque se lo permitía su marido, entre comillas, le daba igual, pero es que luego después se dedica también a viajar por el mundo, nos representa en las asambleas del sufragio en Berlín, en fin, tiene una vida muy rica, muy rica. Y una cosa que nos pregunta también, o sea, claro, lógicamente, al ser una mujer, hablar mucho de feminismo, una activista bastante importante, o sea, a muchas lectoras, por ejemplo, Dolores González, nos pregunta, o sea, ¿cómo puede ser también, ¿no? Lógicamente está el franquismo por en medio, ¿no? Que cómo puede ser que en una sociedad, a principios de siglo, o sea, hubieran mujeres que pensaban así, que tenían, o sea, lógicamente el grosso de la sociedad no era así, ¿no? Había muchas mujeres, había mucho analfabetismo entre las mujeres, pero ¿cómo es posible que, pues eso, del liceo, ¿no? Y de mujeres como María se pasara un poco a la nada, ¿no? Como que si habíamos involucionado en ese sentido. Bueno, es lo que tú acabas de decir, es la guerra y el franquismo, ¿no? Son 40 años, no son 10, entonces el Lyceum Club, de hecho, es curioso porque cuando se exilian todas, cada una, pues Margarita Merken acaba en la URSS, Victoria Kent está escondida en París, que la está buscando la Gestapo, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, que le pilla también en París a María, escondida en la casa de su ex asistenta, y están a 2 calles, escondidas como ratas, y no lo saben, ninguna de las dos. Así pasan la guerra, casi se mueren de hambre, en fin. Luego ya remonta, vende su casa en Niza y ya se decide, como dice ella, hacer las Américas convertida en abuelita, porque a los casi 70 años en esa época eras una abuela. Pero ella dice, bueno, yo como Hernán Cortés quemaré mis naves y ahí se va a hacer sus entrevistas con Disney, o sea, es un terremoto. Esta es la mujer más vital que yo he conocido, ¿no? Y es divertidísima. El caso es que, claro, el Lyceum Club es curioso porque luego ya cuando estuve investigando un poquito más sobre él, parece ser que bueno, se cierra como se cierra todo durante la guerra y no llegaron a bombardear. El Lyceum Club tenía, aparte de salas de conferencias donde se daban de tortas todos los intelectuales de la época, desde Valle Inclán hasta Juan Ramón, pasando por Lorca, que ya andaba por allí, o Alberti, que había empezado una relación sentimental con María Teresa León, que también era miembro del Lyceum Club y hasta le importaba todo tres. Dejó a su marido plantado, el otro a la otra, organizaron un escándalo, se liaron públicamente, bueno, en fin, divertidísimos los dos también. Bueno, pues iban todos ahí a hacer, ya estaba mezclada ahí la generación del 27, Dalí y tal, a hacer conferencias en este club que habían formado unas mujeres. Mientras tanto, la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, que era la parte antifeminista más recalcitrante, decía que sí, seguro que allí bebían, fumaban, que era verdad, era verdad. Hacían lo que les daba la gana porque era su club. Pero eran todas mujeres, las llamaban, y los hombres la llamaban el Club de las Maridas, porque decían que todos tenían un marido famoso, también era cierto. Eran mujeres todas intelectuales y el requisito del Lyceum Club
era haber publicado, haber tenido alguna labor intelectual. Allí también estaba María Amandia Maeztu, pasó por allí Madame Curie, que era, bueno, en fin. Y entonces tenían la sala de tertulias, la sala donde daban charlas, Victoria Kent hacía también cursos para abogadas, se debatía si había que reformar una ley, por ejemplo, y se presentaba al Parlamento. Y luego tiene una biblioteca brutal, que habían puesto libros todas, y esa biblioteca desapareció durante la guerra, no después de la guerra, que es a lo que iba. Es decir, estas que luego serían la sección femenina, que decían que seguro poco más que hacían orgías allí y que iban a destruir la familia decente cristiana y todas estas cosas, que algunas eran católicas, que estaban allí. Bueno, María era católica, pero no radical, que es a lo que vamos, ¿no? Bueno, pues estas fueron las que expoliaron, curiosamente, acabó la biblioteca del Lyceum Club en la sección femenina, que habría libros muy subversivos para ellas, no sé para qué la querían. Sin embargo, durante la Guerra Civil no faltó una cucharilla. Se cerraron las puertas y el Lyceum Club se quedó dormido, como si sus miembros fueran a aparecer por allí cualquier día, ¿no? Y luego todo eso se evaporó y a mí me sorprende, hablando de que te sorprende que no se recuperen ciertas cosas ya en la transición. La Casa de las 7 Chimeneas, que estuve haciendo el otro día una cosa para la 2 ahí, tuvimos que rodar fuera porque dentro solamente hay fotocopiadoras del Ministerio de Cultura. Y dices, es un edificio brutal, maravilloso. No me digas que no se podían poner unas fotos de las mujeres que pasaron por allí y recuperar esa biblioteca o algo parecido y convertirlo en un club, en algo público que sea medio museo, medio centro para dar conferencias, porque solamente para que se las conozca, ¿no? También, y que no sé, es que ahí se han vivido muchas cosas, ¿no? Y luego María crea, porque dice que ellas en el fondo son un grupo de mujeres burguesas e instruidas, dice que va a crear otra cosa más y crea la Cívica, que es, ya está metida en política, que es el primer centro que estaba aquí en las Cortes, para mujeres desempleadas. Entonces, ahí no tenías que tener ningún requisito, solamente quererlo. Y entonces tenías posibilidad de dar física, economía, literatura, incluso había un grupo amateur de teatro que se lo encarga a Federico García Lorca. Así que, bueno, es una labor tremenda, pero que claro, luego llega la segadora de la guerra y todo el mundo, todos quedan dispersos por el mundo y sin saber si están vivos o muertos. Con lo cual luego se van recuperando las relaciones que pueden, pero cada uno está en un país, en fin, un desastre. Bueno, me pregunta mucho también a las lectoras que, bueno, ¿cómo conociste a María? Que yo creo que esto ya lo has explicado un poco, y cómo fue la labor esa de documentación, ¿no? Porque, vamos, te hemos hecho una experta que se conoce la vida de María, ¿no? Y de la época de Bea Paz, mucho más de lo que aparece en el libro, ¿no? Pues, bueno, fascinante. Empecé en 2018 cuando me llamaron del teatro. Fue muy bonito porque fue un proceso muy personal. Yo he tenido contacto con todos y cada uno de los descendientes de los personajes. Cuando decidí quiénes iban a ser los principales, primero tuve que ver todo lo que tenían, que era mucho. Antonio González Lejárraga, que es ahora ya un gran amigo, sobrino nieto de María y su ahijado. Pues ahora que falta Margarita es quien ha estado pues recopilando y además escaneando programas, hay acuarelas de escenografías, o sea, auténticos tesoros, y sobre todo las cartas. O sea, para mí lo que fue fundamental, sobre todo para el teatro, y lo habréis visto también en los diálogos, hay mucho diálogo en la novela, era un tesoro poder encontrar las cartas de ida, o sea, las que yo tenía, y las de vuelta. Pues me iba a la Fundación Manuel de Falla para buscar las de ella a él, o a la Juan Ramón Jiménez, lo mismo, o con Turina, porque claro, el escritor cuando publica, todos nos mimetizamos a veces de los personajes que menos creemos, o sea, que menos cree el lector, y está como disimulado, dependiendo del escritor. En las cartas el escritor está desnudo. Entonces ahí se ve la voz real, el disgusto, por ejemplo, la voz pública de María siempre es más suave. Ella mide mucho sus palabras, sobre todo porque es incapaz de hacer daño. Tiene un sentido de la lealtad y de la protección hacia los que quiere, da igual que sean sus sobrinos. Por poner un ejemplo, ella todas en los cumpleaños y todas las navidades le dice a un sobrino aquí que saquen dinero para que compre un regalo en España, fulanito, no sé qué. O sea,
para que no sé quién pueda estudiar, lo poco que tiene lo comparte con las personas que quiere, ¿no? Entonces, bueno, ella verdaderamente toda esa generosidad y esa vitalidad y esa forma de enfadarse, a veces muy graciosa y muy irónica cuando se enfada, la encuentro en las cartas. Y luego tiene esa relación, pues, por ejemplo, con Juan Ramón Jiménez, que se está muriendo todos los días porque es hipocondriaco, y entonces le viene muy bien el vitalismo de María, pues no se lo toma en serio, y pues esos momentos tan graciosos que hay literales en la novela cuando dice, bueno, es que me voy a morir, tal, y dice, bueno, deje lo de morirse para la primavera que viene porque yo estoy a punto de llegar de París, y entonces hacemos eso que nos gusta de ir al retiro y luego tomarnos un café, en fin. Entonces, claro, toda esa parte de la versión más humana de los personajes, su forma de expresarse, me vino muy bien para trazar las relaciones entre ellos y que esta no fuera una historia de escritores, pintores, por supuesto que lo es. No creo que haya habido una concentración de tal genialidad y superdotación extrema en España nunca. Da igual el área que tocaras, o sea, la Edad de Plata es brutal, ese primer tercio de siglo, dices, pero ¿qué había en el aire que comían? ¿Sabes? ¿Qué había en el agua? Pero vamos, aquí en París, o sea, pero claro, a partir de un punto, lo que no quería era que eso se convirtiera en un ensayo ni en una lección de historia. Es decir, para mí lo más importante cuando escribo es escribir una buena historia, que ya es bastante. Y que sea entretenida. Y es que hay que hacerlo muy mal, verdaderamente, para que esta historia no te quede entretenida, porque es que su vida es entretenidísima. Entonces habría sido, vamos, un crimen por mi parte, ¿no? ¿Y las cartas son todas reales? Es que a mí me maravilla esa parte, sí. Son reales, son fragmentos escogidos porque son muchísimas. Bueno, yo de Falla habrá unas 100 y pico, o sea, hay postales, o sea, he ido postal por postal, pero ya porque me interesaba. Y a partir de un punto dices, Vanessa, deja de documentarte, porque te vas a volver loca, y me he dejado mucho en el tintero. Ahora salen en la editorial Renacimiento, para quien le apetezca conocer más sobre la relación de María y Manuel de Falla, el epistolario completo, comentado, que lo saca la Fundación, además Manuel de Falla y Renacimiento. Y ahí están todas, entre ella y Falla, que son muchísimas, porque como colaboraron en muchas obras, y cuando llegan los rusos y se enamoran del amor brujo y lo van a convertir en ballet, y de repente pues le quieren encargar las escenografías a Picasso y se estrena en Londres, en fin, es apasionante, es muy divertido. Y como que los rusos no han pagado y están hablando pues de Ilayev y de toda esta gente. Bueno, la novela, o sea, tiene como dos líneas temporales, ¿no? Vas contando la historia a través de lo que va descubriendo pues Noelia poco a poco, ¿no? O sea, que creas en realidad, bueno, la historia de María la montas, ¿no? Y la de Noelia, ¿no? Y pues la creas, ¿no? ¿Y cómo fue un poco el proceso? Nos pregunta Ana Pulido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fuiste creando las dos historias? ¿Cómo fuiste entrelazándolas? No sé si escribiste primero una y luego las enlazaste o fue un poco a la vez. No, según me pedía la investigación de la historia. Esto ya lo hice con la obra de teatro y funcionó muy bien. En la obra de teatro lo llamé una dramaturgia de los objetos, porque eran los objetos los que nos llevaban a otro siglo. Y aquí pasa con los objetos, pero también pasa con los espacios, ¿no? Esa es una técnica que ya utilicé en El ingrediente secreto, en mi primera novela, que esto que entre el personaje en el Teatro María Guerrero por una puerta y salgas por la otra y estés un siglo atrás, ¿no? Y de repente hay... Y claro, al principio el lector es como, ¿qué ha pasado? Pero una vez que ya el lector entiende el código, que es muy rápido, ya en la novela iba haciendo que cada vez fueran dos líneas convergentes hasta que llegan a Argentina, y verdaderamente, para mí, en mi cabeza, Noelia y María eran lo mismo, en diferentes siglos. Es como si Noelia tuviera que terminar lo que había empezado María, esa cuenta pendiente, ¿no? Porque por eso al final de la novela lo que está diciendo es María, somos todas, ¿no? Somos un eslabón más dentro de esa cadena, ¿no? Y además yo me he sentido un poco así también, y también Cristina Gallego, que ahora conocéis mucho por El intermedio, es una grandísima actriz de teatro que le dio cuerpo y voz a María Lejárraga, y era impresionante. Bueno, ella hablaba con María en el camerino antes de salir, a ver María cómo nos sale hoy y tal, que me decía de Eduardo Noriega, que hacía de Gregorio, decía, está hablando con él. Era muy gracioso. A mí el final me gusta mucho porque, a ver, te digo la impresión mía, ¿no? Que no sé de las lectoras que le va a parecer esta parte, es como muy sobrenatural, o sea, es como un final, o sea, muy redondo, muy circular, y la impresión que me da, a lo mejor yo es que soy un poco... es como que una vez que se descubre todo, ¿no? Que como Noelia va a conocer que, pues, que las obras ya no son sortilegios, sino que todas las obras de Gregorio eran de María,
ella se convierte en María, o sea, ella es como si fuera una especie de reencarnación, ¿no? Sí, tal cual, así está llevado, porque, bueno, a mí dentro del realismo, y esto es una cosa que, bueno, el otro día reflexionaba en el Ojo Crítico, que me hicieron buscar un poco una de mis lecturas tempranas, y dije que Roald Dahl, ¿no? Pues Roald Dahl, como le puede pasar a Dickens, yo que amo a esos autores, verdaderamente me encanta a lo mejor cuando escojo un registro realista para contar algo, y esto es un thriller de época, me gusta poner un pie en la magia en algún momento, ¿vale? Entonces, con María es verdad que ocurrieron muchas cosas, y te estás hablando con una estética de pro, ¿sabes? Pues yo soy siempre la que doy la versión científica de todo, pero es que verdaderamente era increíble, o sea, desde que el despacho de María en la Cívica, ventana con ventana a mi propia casa, que eso un día te encuentras una postal y dices, ¿y dónde estaba esto? Y ya nos ponemos a investigar, la documentalista y yo, y dices, es que está enfrente de tu casa, es que es el 6º piso. O sea, que yo por la noche miraba así las ventanas y digo, como me la voy a cruzar, me da un infarto, ¿sabes? O, por ejemplo, lo de la beca, que yo cuando me encargan esto, estoy becada por la Columbia University haciendo una investigación en Nueva York, viviendo un año, y de repente cuando estoy ordenando la documentación, un año después, para retomar la novela, como George Pornov, que es el agente que digo que yo estoy convencida que era espía, pero bueno, el agente de María, no salía en la obra de teatro, vamos, tenía muchas cartas con él, pero no le di importancia, pero claro, cuando estoy reordenando la documentación de la beca un año después, porque la tienes que justificar y todo el rollo, de repente me veo en los membretes, Cátedra George y Collis Pornov. O sea, me veo a la gente y a la traductora de María en Nueva York, que salen en mi novela, y digo, ¿pero por qué pones esto aquí? Y digo, no lo puedo creer. Y claro, revisando, es que estos se fueron a Nueva York y creó la Cátedra de Literatura Comparada. Todo así. O sea, una serie de causalidades, por no hablar de cuando de repente llego y no encuentro la tumba en Buenos Aires. Eso sí se lo presté a Noelia porque la tumba la encontré yo, en realidad. Los familiares estaban convencidos de que estaba enterrada en la Chacarita, porque allí no quedaba nadie cuando ella murió, y eso es lo que dijo la prensa. Como no estaban bien vistas las incineraciones, decidieron decir eso y todo el mundo lo había dado por hecho, pero claro, empiezo a escarbar y me dicen las dos investigadoras que habían ido en su día por cuestiones emocionales a ver su tumba y que no habían conseguido encontrarla, y yo ya me fui a los registros, dije esto, a ver, una cosa es que borrara su nombre de un libro, pero luego pues es que se haya evaporado de una lápida, o sea que yo, María, ¿dónde estás? Te fuiste un poco Noelia, tú, ¿no? Y eso se lo presté porque fue del proceso de documentación de las cosas más emocionantes. Entonces estoy yo hablando desde allí, diciéndole a la familia, sobrino, nieto, pero vamos a ver, si no han pasado 100 años y nadie la ha visto, alguien estará pagando porque no ha podido ir a pasar para el aniversario común todavía. Total, que mientras yo estaba presentando El sueño de la crisálida en Buenos Aires, en mis ratos libres, como no me querían dejar muy suelta por determinadas zonas más apartadas, pedía que me pusiera un coche a la editorial para llevarme a los cementerios. Claro, los de la editorial no entendían nada de qué autora María, que en vez de irse a bailar tango como todo el mundo, esta se va de cementerios, era gótica, no entendían nada. El caso es que finalmente encontramos una carta que se había traspapelado, donde ella le dice a una amiga que ella tiene los boletos para la incineración, como quien tiene tickets para el teatro, que se me tomaba toda risa. Y finalmente encontré la prueba de quién y dónde, y la arrojaron al Río de la Plata. Entonces, bueno, se cerró ese círculo mágico, que fue, bueno, si no, yo me fui al Río de la Plata, me despedí. Iba a terminar la novela y dijo, bueno, si quisiste dejar tu nombre en la tapa de un libro, pues es coherente con el personaje que no quisiera dejar su nombre en una lápida. Pues me ha respondido ya un poco, ¿no? Porque hay dos lectoras que preguntan qué hay de autobiográfico, ¿no? Al ser, bueno, pues tú eres dramaturga también, no sé si directora teatral directamente, pero vamos, eres dramaturga, has escrito, o sea, un poco de paralelismo entre tu historia y la de Noelia, ¿no? ¿O no? Pues mira, en el personaje de Noelia hay experiencias que tuvo Cris Gallego porque también es actriz, se supone, Noelia, y de hecho físicamente incluso hasta se parece un poco. Hay momentos de investigación que he vivido yo, sobre todo muchas de esas sincronicidades, pues como que yo naciera 3 o 4 días después de que ella muriera, por ejemplo, del mismo año, ¿no? Cosas así, ¿no? Que son curiosas. También hay experiencias del propio director, de Miguel Ángel Lamata,
que vivió durante esta puesta en marcha de esta máquina del tiempo que fue. También he cogido algunas experiencias de los propios actores que estuvieron con nosotros y que vivían, pues desde Miguel Ángel Muñoz, Eduardo Noriega, Gerald Fillmore, Jorge Hewson, Cristina Gallego o Alfredo Noval, pues muchas anécdotas que hemos vivido. O sea que realmente, y luego incluso parte de la historia de la investigadora Patricia O'Connor, de cómo se la encuentra, porque ten en cuenta que cuando yo empecé a investigar a María Lejárraga, lo que no sé es en qué porcentaje había colaborado en la obra. Lo que me sorprendió aparte fue la historia con estos ribetes tan románticos, ¿no? De heroína romántica de a lo Ana Karenina, ¿no? O sea, fuerte, pero con el desamor y con superando traiciones, guerras, revoluciones. O sea, y luego que ella fuera la autora total. Pero yo ya iba buscando una autora, porque yo ya fui a casa de los Lejárraga. Sin embargo, Patricia O'Connor, que es un poco mi metizo, a Manuelia con ella también, cuando empieza a investigar a Gregorio Martínez Sierra, aunque no fue para una obra de teatro, fue para su tesis, ella iba buscando un autor y poco a poco se fue encontrando con una autora hasta encontrar las pruebas definitivas. Entonces, un poco su historia también está contenida y que, por cierto, Patricia, Alda y yo ya somos como un grupo musical, somos como María Lejárraga y las Lejárraguettes, ¿sabes? O sea, es como... Nos hemos hecho también muy amigas y por eso también las metí en la novela, ¿no? Aparte de convertirlas en personajes, somos como eslabones de la misma cadena. Al final yo lo veo así, ¿eh? Pero sí me ha enseñado esta novela que, por ejemplo, todas las mujeres, que son bastantes, no solamente María, que aparecen y que incluso algunas tuvieron éxito, como Marga Gil, que se quita la vida por Juan Ramón, la escultora, ¿no? Incluso las que tuvieron éxito, no ha resistido sus nombres tan poco tiempo. Entonces, hace poco me encargaba de una editorial para El País donde hablaba del rescate de la memoria histórica de la mujer y decía esto, que había habido puertas en el tiempo como el Renacimiento, Hildegard de Bingen, por ejemplo, madre de la historia natural, Mary Shelley con el monstruo de Frankenstein, primera autora de ciencia ficción, primer autor de ciencia ficción de la historia, se inaugura con ella. Nellie Bly, que se mete en un manicomio auspiciada por Pulitzer y inaugura el género del periodismo de investigación. O esta, que es nuestra primera dramaturga, que en los años 30 estrenaba en Broadway y que le adaptaban al cine sus obras. ¿Qué ha pasado? Que las hemos perdido por el camino. Silencio es su nombre, pero me refiero a las que no, las que tuvieron éxito en su día, que bastante kafkiano era que las reconocieran. Tampoco han resistido el paso del tiempo ni han llegado a nuestros libros de texto y a nuestras enciclopedias. Entonces reflexionaba sobre esto porque, claro, esa falta de referentes femeninos en la cual yo nunca me había fijado, no es que no estuvieran, es que estaban, y incluso las que tuvieron éxito las hemos perdido. Y no creo que haya una conjura en contra de ellas, creo que es simplemente desinterés, que es peor. Ese es interés, no importa. Es decir, es como si no se le diera tanta importancia a la aportación o a la calidad de las aportaciones en la literatura, en la cultura y en la historia de las mujeres, ¿no? Y eso es importante para un hombre o una mujer. O sea, yo, por ejemplo, a una edad temprana, que yo a los 6 años ya quería ser escritora, ya lo decía en casa, me habría encantado saber que había, o sea, que cuando yo salí del teatro una vez patidifusa, después de ver Calígula de Camus, y dije a mi madre que quería ser dramaturga, de repente, a los 11 años también, yo me tiré a un pozo, en realidad, no sabía que esta mujer existía y tan temprano, y que había escrito una obra sobre un trío gay y que había llenado teatros en todo el mundo. A mí me habría encantado saber eso. Bueno, es un poco una pregunta que te quería hacer. Yo creo que también una que hacen muchos lectores es precisamente eso: ¿cómo es posible que no, aunque la historia tardara en salir, ¿no? Aunque fue un secreto a voces, aunque luego la se identidad del franquismo, ¿no? Pero ¿por qué ¿por qué no se estudia a María Lejárraga en los libros de historia de la literatura, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que se va a empezar a hacer, bueno, por lo menos a nivel de universidad, vinieron muchas universidades a ver la obra, vinieron pues desde la de Brighton hasta la de Valladolid. Vinieron institutos, serían encantados, porque claro, igual que la novela ha procurado que fuera entretenida, la obra desde luego era un thriller, o sea, era muy vibrante, era muy encontrado este objeto y de repente pasaba de las manos del investigado y de repente el investigado era Juan Ramón y la otra se lo quitaba y viajabas en el tiempo.
En realidad, yo creo que es una cuestión de tiempo que hagamos, pero que es un esfuerzo de todos, ese esfuerzo que ahora mismo con lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, de darle voz y nombre a estos referentes culturales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María, yo percibo que haya un reconocimiento oficial. O sea, es decir, no me voy a quedar en la novela. La novela tiene que ser una novela y la novela sirve para que esta labor que han hecho otras antes que yo, y que es curioso porque suelen ser investigadoras, me da la sensación de que ha tenido que llegar, no digo que no haya habido hombres, Eduardo Pérez Rasilla, por ejemplo, que lo adoro, investigador de la Carlos III y profesor de teatro, ha sido el primero que ha hecho una recopilación de las obras de María Lejárraga y las ha publicado, comentadas. Pero por lo general, el sacar a la luz por primera vez, han tenido que llegar las mujeres a la investigación para empezar a tirar de las anteriores. Porque casi todos son investigadoras, casi todas. Investigadoras que tiran de un reto igual que sea en la ciencia, que en... Entonces, esa es una reflexión, por un lado, ¿no? Por otro, es verdad que la novela o la obra de teatro lo que hace es acercar por primera vez al gran público un personaje. Entonces, hay veces que hay textos que se quedan en el ámbito académico que no trascienden. Sin embargo, si tú en vez de un ensayo lo que haces es pues dejar la documentación muy velada como un telón de fondo, pero contar una historia apasionante, porque lo es, de una manera divertida, entretenida, emocional, pues entonces ese personaje se te queda a vivir dentro y tú reclamas más de él. Y a lo mejor un día dices, pues me voy a leer una obra de teatro de ella, o voy a verla porque resulta que se ha montado, ¿no? Entonces es una labor que se va haciendo poco a poco y yo creo que entre el cuaderno pedagógico que se hizo por el CDN, hizo un cuaderno pedagógico que lo mandó a todos los colegios y institutos y que lo pueden conseguir el que lo quiera. La novela la van a llevar como lectura recomendada, algunas universidades lo han pedido, para sus cátedras, o sea, a la mujer sin nombre me refiero, y van a empezar a estudiarla. De hecho, hay 2 catedráticos que ya me han dicho que la van a empezar a estudiar desde este año que viene, que la van a meter en sus cursos, ya no de doctorado, sino en la cátedra de literatura. En fin, al final, toda la prensa que tiene una novela, tú ten en cuenta que yo voy a 11 o 12 entrevistas diarias, o sea, en una promoción, una especie de locura, y no solamente aquí, esta noche tengo un club con Colombia, dentro de 2 días con Francia, otro día con Argentina, sale en toda Latinoamérica ahora, porque la vinculación con Latinoamérica de ella es importante. Vamos a ver si la podemos llevar a Nueva York. La obra de teatro se ha repuesto 2 veces. Fue finalista al Max. O sea, que al final es una amplificación que yo estoy segura que va a desembocar probablemente en algún tipo de acción oficial, pues eso espero. No voy a parar hasta que no lo consiga de todas maneras. Ya me estoy Vas a seguir con María después de esta novela, ¿no? Menos a ver si desemboca en algo. Y luego, aparte, los lectores, como la están recibiendo. O sea, las cartas que recibo. No... Bueno, el otro día me decía un periodista, tú te has metido en Amazon para ver los comentarios. Y digo, pues mira, es que no me ha dado ni tiempo. Vi los 3 primeros. Pues hay un montón. Me hizo una ilusión de cómo se está percibiendo la obra de teatro y la novela y ver cómo tiene esta inercia que tiene ahora mismo la novela, ¿no? Y luego te digo, te mandaré luego para que veas que nos han mandado todas las lectoras un párrafo con la opinión y la verdad es que es súper emocionante, porque te digo, como también me ha pasado... leer, por favor. Sí, yo te digo, no te los leo ahora porque algunas son muy largas y tal, pero vamos, que quiero que las tengas porque y también es una impresión, o sea, no sé, como a mí como lectora me ha pasado también mucho, ¿no? O sea, no solo descubrir la historia, sino la emoción que te provoca y la sorpresa de decir, ¿cómo no sabía yo esto antes, no? Que eso... Claro. Y tú como dramaturga, como escritora, o sea, ¿te imaginas haberte puesto tú en el lugar de María, ¿vale? Que eran tiempos distintos, ¿no? Y la mujer estaba muy relegada pues a lo que estaba, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas que te hubieran robado, entre comillas, ¿no? La autoría? Aunque bueno, era muy discreta, ya no le gustaba el protagonismo, pero bueno, una cosa, o sea, un libro, me imagino, pues tiene que ser como un hijo, ¿no? Es tuyo, o sea, tuyo. Bueno, yo no me lo tengo que imaginar mucho porque a mí me pasó con mi primera obra de teatro. Pero me pasó, no fue un plagio. En este caso es todavía peor, yo creo, cuando es un caso de negro literario, porque tú sientes que es una prostitución de algo muy íntimo, ¿no? O sea, que de repente accedas a que otro lo firme, pero sí conozco casos cercanos en los que pues autores que ahora mismo tienen mucho renombre les han pagado en su día para que lo firmaran otros. Es decir, el caso de negro literario, sobre todo en una sociedad que vive de la imagen, pues es
desgraciadamente más frecuente de lo que la gente piensa. De hecho, tenías que ver la cara de descompuestos que sacaban los que venían, que yo sabía en sus casos, algunos incluso están ahí, y además bajo la promesa de ya te sacaremos una muy importante donde te hagamos mucha promoción, pues siguen escribiendo para otros. Y esto pues nunca llega en realidad, porque no se respeta al autor que hace eso. Por eso digo que María en este caso no solamente protegía la dignidad de Gregorio, sino también la suya. Entonces, claro, si hay algo más imperdonable que ser una mujer escritora en la época era ser negro literario, o sea, ya es como lo tenías todo. Entonces, bueno, yo con mi primera obra de teatro, lo que me pasó, yo tenía 23 añitos nada más, formaba parte de una tertulia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y bueno, presenté un día enloquecidamente un proyecto para hacer una obra de teatro, pero bueno, ni me había formado en teatro ni nada de nada, y entonces la estrené y al final la puse haciendo cada vez más grande porque yo en pequeño no me salen las cosas, me vine arriba, un montón de gente se me sumó al asunto, todo el mundo sin cobrar, y estrenamos la obra al final nos dieron el teatro del Círculo de Bellas Artes. Cuando esa obra la vio una persona que, pues un cortometrajista conocido, mayor, muy mayor, que era el padre de una chica que yo conocía que había trabajado también con nosotros ayudando, y bueno, pues quizá pensó que yo pues no me iba a dedicar a eso, que esto había sido la suerte del principiante o no sé. El caso es que como un año después me escribe la coreógrafa para decirme: Vanessa, te han plagiado tu obra de teatro y la han llevado al cine. Entonces esa película se estrenó, es idéntica, porque cuando digo idéntica es que hay fragmentos enteros, y claro, la persona que me había ayudado, que era su hija, tenía el texto. Yo fui a ver la película, que iba con mi pareja entonces, y es que era una presión en el pecho, se me caían unos lagrimones, porque es que es un expolio, además es tu primera obra, o sea, es tremendo, ¿no? Porque yo lo primero que escribí fue teatro, luego ya, pues unos pocos años después empecé a publicar novela, pero bueno, para entonces yo ya había escrito 3 obras de teatro, son 15 las que tengo ahora mismo, o sea que, y 6 novelas, entre novela y novela voy escribiendo teatro. Y luego ya me fui a Londres, me formé en Londres, volví, claro, tienes que ver la cara de la persona en cuestión cada vez que me lo encuentro. Porque claro. La tontería de no registrarlo, porque claro, en ese momento pues es que ni sabes cómo se registra, estás tan ilusionado por irla a estrenar que ya registrarlo, pues bueno, para quién va a querer esto. Pues sí, encima esa película fue nominada, sí, me planteé hasta denunciarlo, pero no tenía sentido porque lo tendría que demostrar hace muchos años, y ya para qué, o sea, ya bastante tiene alguien que tiene que plagiar la obra de una amiga jovencita de tu hija, ya, o sea, no. Pero vamos, que entiendo lo que es esa sensación, sobre todo porque María, por ejemplo, vio cómo Gregorio ganaba el Premio Nacional de Literatura con Canción de Cuna. Bueno, yo vi cómo esa película era nominada a la mejor idea original en un festival en Italia. La idea original. ¡Qué horror! Entonces, está muy a la orden del día, pero encima, imagínate cuando tú accedes, ¿no? A mí me parece más doloroso todavía. Porque de alguna manera te puedes enfadar con alguien, ¿sabes? Como un robo. Y esto otro es un poco una prostitución y es muy duro, muy duro. ¿Cómo ves tú el papel de las mujeres ahora mismo en la literatura, en la dramaturgia? O sea, me acuerdo que hace poco entrevistamos a Isabel Allende, ¿no? Y nos decía que una mujer todavía a día de hoy como que tenía que demostrar el doble para conseguir la mitad. Sí. Pero es que sí, pero es que además se ocurre en el caso de lo que decía de nuestros referentes. Nuestros referentes también tienen que demostrar el doble para ser reconocidas y incluir su nombre, no como un nombre y una fecha, como si fueran lápidas, sino su nombre y estudiarlas y que aparezcan en enciclopedia y en nuestros libros de texto, tienen que demostrar el doble. O sea, es como si en el fondo no se confiara a priori en la capacidad intelectual de la mujer. La mujer tradicionalmente estaba para dar amor y al hombre se le dejaba el intelecto. Pero así. Entonces, bueno, pues claro, es un constructo mental que hay que ir extirpando poco a poco, que yo creo que, a ver, muchísimo se ha hecho y ahora mismo, a ver, se consideraría absurdo que alguien pensara lo contrario, pero es que con María Lejárraga me ocurre
yo he estado sentada en el Centro Dramático Nacional en un lunes con voz, que lo llaman, que es como una especie de encuentro muy bonito que se hace multitudinario para hablar de la obra, pues un poco del trasfondo, ¿no? Y se invitó a varios investigadores, dos de ellos habían trabajado la figura de María Lejarraga. Y estaban convencidos de que era coautoría, después de las cartas que te he dicho, que estoy probando a ver si puedo escribir yo. O sea, no lo entiendo, o sea, pero ¿por qué? Yo decía, ¿pero cómo que coautoría? No, porque Gregorio era un gran director, sería un gran director, pero firmó lo suyo y lo de los demás, pero es que no se le estudia como el gran director, se le estudia como el gran autor. No, pero es que le encargaba las obras y le asesoraba, y era como si sin la llama, sin la iluminación del hombre, ella aún no hubiera podido, cuando son sus historias. Ella tenía una hermana monja y se internó en un convento durante un tiempo para investigar, y ahí está Canción de Cuna. Ella era la que pasaba sus vacaciones infantiles en Granada, y ahí está el Granada Guía Emocional de don Gregorio Martínez Sierra, pero sí, la que pasaba las vacaciones era ella. Todo lleno de tríos amorosos, que era quien lo sufría. En fin, él mismo se habría puesto al descubierto escribiendo eso. Claro. No tiene ningún sentido, ni el universo de la autora, y luego ya que después de leerte tantas cartas detectas la voz del autor en pequeños giros. Es que al final se te transparenta el autor en la obra. Bueno, pero convencidos de la coautoría solamente porque le encargaba y porque trazaban a lo mejor la estructura. Digo, bueno, vamos a ver, esa es la labor habitual que yo hago con un director, que yo puedo hacer con Alberto, mi editor, o que hago con un productor. Entonces, por esa ley, que Alberto firme las obras conmigo. Vamos, y yo tendría que firmar con otros compañeros a los que les doy feedback, no sé cuántas. Entonces yo creo que es que no, primero, no hay cierta resistencia a darle a la mujer todo el mérito cuando lo tiene, y en confiar en que eso lo haya podido hacer sola. Y dos, creo que hay un gran taco mental en algunas personas sobre el tema de la autoría. O sea, no se tiene muy claro lo que es la autoría, lo que es la propiedad intelectual. Yo creo que es un tema no resuelto. Es decir, yo, al contrario que un investigador, no sé si tiene claro lo que es la autoría porque pues no vive de eso, pero yo sí. Entonces, mi perspectiva no es como investigadora, mi perspectiva es como autora. Así miro a María Lejarraga, como la dramaturga, novelista y libretista que también soy. O sea, cumplo todo el mismo abanico. Y desde ahí sé que autor es el que se sienta y escribe. Y María no lo hacía al dictado. Y ya está. Yo sí voy con una idea. Es que tenía una idea y hago una sinopsis y voy al registro de propiedad intelectual, me dicen que me vaya a tomar un café. Eso no se puede registrar. Igual que no se puede registrar un formato de televisión. No. ¿Qué se registra? El texto. En el caso de María está clarísimo, o sea, está admitido oficialmente que era ella, ¿no? O todavía hay reticencias a día de hoy. ¿Qué va? No está admitido. Está admitida la coautoría. Ahora, a ese acuerdo han llegado los descendientes. Pero bueno, yo entiendo que han llegado a ese acuerdo por los motivos que hayan sido, pero yo no me cansaré de defender que ella es la única autora. Luego, oficialmente dirán lo que dirán. Pero no es así. Y me pregunto, bueno, ya un paso aparte de, bueno, que yo creo que a todos los autores les satisface, ¿no?, que lleven alguna obra suya al cine, pero ya, bueno, un poco más para dar un poco más pasos, ¿no?, en esta misión que tienes tú, ¿no?, para que se reconozca a María. ¿Te gustaría que se llevara la historia al cine? Es una pregunta que nos hace, mira, Dolores González, para no quitar la autoría a Dolores González. Claro, eso sería lo suyo. O sea, de hecho, a la obra de teatro se acercaron bastantes departamentos de ficción de diferentes propuestas, que yo ya dije que en su día que iba a haber una novela que era más fácil que adaptar una obra de teatro, que habría que haberla engordado mucho. Entonces, como yo ya estaba en el proceso de la novela, pues tenía sentido esperar un poco, pero sí, la idea es que eso ocurra. O sea, que tú cuando escribiste la obra ya tenías en mente escribir la novela, ¿no? Sí, pero porque iba surgiendo solo, es decir, había cosas que yo sabía que en la obra de teatro podían entrar y en la novela, o sea, que en la obra de teatro no cabían, porque me tenía que restringir pues a un ámbito de su vida. Por ejemplo, no pude mencionar el tema feminista, pero no lo pude tocar tanto, es que es 1 hora y media y es una caja. Entonces, primero, no tienes tantos actores como para un musical de Broadway, que aquí pues el reparto has visto, aún así todos hacían dobletes, salvo ella. O sea, que hacían varios, el pobre Gerald Fillmore hacía 6 personajes, o sea, una cosa, o sea, el pobre tenía una crisis de identidad cuando salía del teatro a tomarse unos minutos.
pero luego, claro, a medida que me iba encontrando cosas que decía, ay, esto me encantaría, pero he decidido coger sobre todo el tema del triángulo amoroso y la coautoría. De hecho, en la obra de teatro ni sale Catalina Bárcenas tampoco. Lo iba dejando para la novela y a veces ya lo dejaba convertido en fragmento literario o en diálogo o en descripción. Tenía una carpeta aparte de la versión narrativa, sobre todo de descartes, porque lo que iba a la obra de teatro luego era rescatable, ¿no? Es que yo creo que da para hasta una serie, pero ya no una película, una serie, vamos. Una serie te quedas corto también, es que es un personaje, por un lado todo lo que le pasa, que es muy entretenida y tiene muchas partes su vida, y luego por otro lado toda la vida en años, o sea, es una vida muy larga y muy bien aprovechada. Entonces, claro, da para una serie. Una curiosidad es que en el libro, en la novela no entras mucho, pero no sé, no deja claro, porque claro, María sabía, ¿no? Desde hace años que la infidelidad de su marido, ¿no? Con Catalina. Y ella, claro, lees las cartas y siempre se entrevé ahí como una relación un poco más de amistad, por ejemplo, con Juan Ramón Jiménez o con Turina. No sé si incluso al final del libro como que deja caer un poco Juan Ramón, como que le dice ella que si no hubiera estado un poco tan obcecado con su marido, o no sé si llamarlo así, ¿no? Como que hubiera podido haber algo entre ellos. No sé si eso es un poco un recurso literario o hay algo de eso también. No, Juan Ramón se ponía muy, muy romántico con ella cuando le mandaba cartas, lo que pasa es que Juan Ramón, como decía, ella ni se tomaba en serio sus ideas de suicidio, ni se tomaba en serio tampoco sus amoríos, ni sus camón, ¿no? porque es que ella decía, pero bueno, a veces le decía, ay, chiquillo mimoso, no sé qué tal, déjase de tonterías, ¿no? En fin. Sabía que era enamoradizo, se enamoraba del amor, y de hecho se reía mucho porque decía que una vez se enamoró hasta de la heroína de una de las novelas que ella escribió, y le escribía, se enamoró. Entonces se la creyó y le escribía versos al personaje. O sea, quiero decir que es que Juan Ramón se enamoraba cada 5 segundos, igual que se moría cada 5 segundos. Con lo cual no se lo tomaba en serio. Y no, yo creo que a ella no le seducía. Yo creo que se lo presentó a Zenobia y le dijo, ahí lo llevas. ¿Pero se sabe que María reacciona a su vida de alguna forma o no? Bueno, no lo terminé de meter porque no tengo constancia 100%, ¿no? Pero sí parece ser que tuvo una relación con un norteamericano, pero ni sé dónde, ni la familia sabe, pero Margarita, por ejemplo, que nos ha dejado, ¿no? Uh-huh. Margarita sí supo que en el exilio ella, no sé si cuando estuvo, es que tampoco estuvo tanto tiempo en Estados Unidos, supongo que sería en Argentina, pero sí parece ser que tuvo una relación con un norteamericano. Aparte de lo de Turina, que yo lo apuntaba en la obra de teatro, y luego ya una vez hablé con los descendientes que vinieron a ver la obra de teatro, y salieron llamándole ayer al abuelo, ¡abuelo! Gracioso. Pues sí, me confirmaron que creían que, digo, oye, yo medio enamoraba a María con tu abuelo, no sé si me pasaba. Y me dijeron que su abuelo era un hombre muy serio y de familia y muy casado y muy con hijos, pero que tenía su cara B, y que, según decía su padre, con la Lejárraga podía haber habido más que palabras. Así que sí. O sea, sí, no, algo hubo, ¿no? O sea, claro, que te da un poco... Por eso en la novela ya di rienda suelta, porque además, otra vez mirándola como autora, dije, a ver, solamente hay un motivo, porque yo de repente digo, y todas las crónicas de la época, hablando del amor brujo, digo, esto coincide con el estreno del amor brujo, y no aparece María por ningún lado. Y de verdad, su primera obra grande, así, ¿dónde estaba? O sea, el único motivo por el cual una autora como esta, o sea, por lo que yo me perdería un estreno como ese, es que tuviera un motivo espectacular. Y entonces dije, ¿dónde estaba esta? Que no estaba. Y de repente vi que coincidía con el viaje de Turina, y luego ya había el telegrama de que al final, que es un temporal, que sí, en teoría le estaban diciendo a Falla que llegaban seguro, que no se preocuparan. No, es que si se van ahora de viaje seguro que no van a ir. Otro celosísimo, además, porque Falla se ponía a morir con la relación de esta con Turina, aunque fuera a nivel creativo, o sea, no. Y luego ya vi que le componía una sonata a su risa, no sé qué, que el otro se encelaba. Dije, o sea, que ni temporal, el temporal era de otro tipo. Es que a última hora dijeron, uy, mira, no vamos al estreno, qué pereza. Nos quedamos en Tánger mirando la cúpula de estrellas y tal.
Qué bien, o sea que eso es real, ¿no? Esa historia es real. O sea que se perdió el estreno para quedarse con Turina, qué bueno. Oye, pues sí, ellos decían la culpa temporal, pero vamos. No hay que ser. No. Otra cosa que nos preguntan mucho, que yo creo que yo sé que a los escritores, o sea, no es que os moleste, pero como estás presentando un libro que os ha costado la vida, ¿no? Y esto nos están preguntando por el siguiente, ¿no? No sé si tienes ya el siguiente. No, a mí no me molesta, que va. Si yo tengo ahí una carpeta que pone próximos proyectos y voy a ir volcándolo todo. Con lo siguiente, aparte de que tengo que escribir un guión de una adaptación de Mujeres que compran flores, que estoy con él. ¿Guión para cine o...? Para cine, sí. Qué bien. Entonces ya hay algunas actrices muy, muy, muy maravillosas que están deseando dar vida a esos personajes. Entonces, bueno, esto hay que terminarlo ya. Para el año que viene tengo una obra de teatro que me encargaron, que como me pasé la mitad de mi carrera, todos mis protagonistas eran hombres y ahora de repente todos son mujeres, pues ahora me van apareciendo mujeres maravillosas. Soy como la protagonista de Entre Fantasmas, ¿sabes? Me llegan, se me manifiestan. Bueno, pues esta es un personaje alucinante porque es una psico-killer del siglo XVII. Una envenenadora se cargó a 900 hombres acusados de maltrato. En Italia. Un personajazo que digo, o sea, por no llevarnos referentes, no nos han llegado ni nuestros psico-killers, no tenemos ni psico-killers. A rescatar a las psicópatas también, claro. No tenemos hecho de nuestras propias psicópatas. Bueno, el caso es que es un personaje impresionante y es una compañía teatral que me gusta mucho. Además, la directora además es músico muy buena y queremos hacer algo muy musical también. Pero es una especie de El Perfume con protagonista femenina en esa época, ¿sabes? Y en Italia, entonces me apetece todo. Y será obra de teatro, pero bueno, quién sabe, igual brinca la novela como esta. Ojalá. Pues nada, oye, o sea, la verdad es que me quedarían mil cosas que preguntarte, pero sí que es verdad que llevamos 1 hora y media, yo por mí encantadísima, pero... También. Así que no sé si te parece, no sé si me quieres decir, dime algo que te apetezca mucho decir, antes de que creas que no te hayamos preguntado. Pues que este es un personaje que deja un recado, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A mí personalmente, aparte de haber sido una compañera de confinamiento, porque estaba terminando la novela y se me hizo más, dentro de que tenía un deadline, se me hizo más liviano pasarlo con ella, sobre todo porque esta mujer creo que es toda una lección de supervivencia. Sus ganas de vivir, ese hay que vivir que dice cada 2x3, hay que vivir, voy a superar la desdicha, ¿no? Es tremendamente vitalista y luego además hay dos cosas que son sus armas, que a mí por lo menos me han venido muy bien en estos momentos y eso que nada comparado con lo que ella vivió, que es su sentido del humor, que hasta cuando está pasando hambre y que se va a morir de hambre dice, uy, ahora eso sí tengo una distinguida flaquez, que en buena hora me llega la elegante, digo, me la como, o sea, es que es increíble, ¿no? Y luego, como decía ella, en momentos críticos no hay que agarrarse a otro ser humano, hay que agarrarse a una filosofía o a una diversión interior, que a veces es lo mismo, ¿no? Y para ella su diversión interior era la literatura. Entonces yo creo que son dos grandes consejos para estos momentos que nos han venido y luego que te obliga a preguntarte qué lugar ocupas en la casilla de la vida. Me ha obligado a preguntármelo como escritora, como ser humano y como mujer, las tres cosas, ¿no? ¿Qué lugar ocupas y qué lugar quieres ocupar en cuanto a tu implicación con los demás, tu implicación contigo misma, tu implicación social, en fin? Creo que es un gran motor, María Lejarraga. De verdad que ha sido un súper placer hablar contigo. Yo creo que, vamos, seguro que me deja mil preguntas en el tintero. Y yo creo que, bueno, lo que te comentaba, que sobre todo que has despertado una curiosidad sobre una historia que es tan desconocida y que merece tanto reconocimiento. Así que nada, desde aquí te mando un súper abrazo, un súper beso, que ha sido un placer. Mira, muchísimas gracias. Un beso para todas. Y bueno, espero que la próxima vez, exacto, sea presencial y además poder escuchar tus voces. Perfecto, muchas gracias. Un beso más. Gracias a ti. Chao. Chao.